Buenos días, maestra, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de la microbiología industrial por mis compañeras Alondra, Perla, Mayra y Valeria. Nunca subestimes el poder de los microbios. Los usos industriales de la microbiología tuvieron sus comienzos en la fermentación en gran escala de alimentos como lácteos, zumos y brebajes. También se comprobó que las sustancias químicas tenían muchos usos industriales no relacionados con los alimentos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se usaron la fermentación microbiana y las tecnologías similares en la producción de compuestos químicos relacionados con los armamentos como el glicerol y la acetona. La microbiología industrial actual se remonta en gran medida a la tecnología desarrollada para producir antibióticos. Ahora hay un interés renovado en algunas de estas fermentaciones microbianas clásicas, sobre todo si pueden utilizarse como materias primas y productos renovables o idealmente productos de otro modo que se desecharía. En los últimos años, la microbiología industrial ha experimentado una revolución motivada por la aplicación de organismos genéticamente modificados. Bueno, para dar inicio, se define como la producción de compuestos orgánicos tales como antibióticos, hormonas, vitaminas, ácidos, solventes y enzimas. Muchos de los pasos del procesamiento implican fermentaciones similares como algunas descritas en la tecnología de los alimentos, pero los procesos industriales por lo general ocurren en una escala mucho mayor que producir un compuesto específico e involucran numerosas etapas complejas. La fermentación industrial es el cultivo en gran escala de microorganismos u otras células aisladas para producir una sustancia valiosa desde el punto de vista comercial. Gran parte de la misma tecnología se ha adaptado para elaborar otros productos industriales como la insulina, la hormona del crecimiento humana, a partir de microorganismos genéticamente modificados. La fermentación industrial también ha usado en la biotecnología para obtener productos útiles a partir de células vegetales o animales genéticamente modificadas. Los tanques para la fermentación industrial se conocen como bioreactores. Se los diseñan prestando atención a la aireación. Cuando digo aireación, se refiere a la climatización, también del control del pH y el control de la temperatura. Hay varios diseños, pero los más utilizados son los de tipo de agitación continua, que son los tal cual se observan, y el aire se introduce a través de un difusor en el fondo, ya que divide la corriente de aire que entra para aumentar el máximo de aireación, que es la climatización dentro de, y una serie de paletas propulsoras y deflectores estacionarios que mantienen la suspensión microbiana agitada. El oxígeno es muy soluble en el agua y resulta difícil mantener la suspensión microbiana, pero se han desarrollado diseños muy sofisticados para la eficacia máxima en la aireación y otros requisitos para el crecimiento, incluida la fórmula de medio de cultivo. El alto valor de los productos de los microorganismos y las células eucariontes genéticamente modificados ha estimulado el desarrollo de tipos más nuevos de bioreactores y controles computarizados para ellos. A veces los bioreactores son muy grandes y contienen hasta 500,000 litros. Cuando el producto se cosecha después de completar el proceso de fermentación, se conoce como producción en lote. Existen otros diseños de fermentadores en la producción del flujo continuo, en la cual los sustratos, por lo general una fuente de carbono, se proviene de manera interrumpida al pasar por enzimas inmovilizadas o por un cultivo de células en el crecimiento. El medio se consume y el producto deseado se extrae en forma permanente. Bueno, y en términos generales, en la fermentación industrial, los microorganismos producen metabolitos primarios, como el etanol, o los tipos secundarios, como la penicilina. Un metabolito primario se forma esencialmente al mismo tiempo que las nuevas células y la curva de producción es casi paralela a la curva de la población celular, con un solo retraso mínimo. Los metabolitos secundarios no se producen hasta que el
microorganismo haya completado una gran parte de su fase de crecimiento logarítmica, conocida como trofofase, y entra en la fase estacionaria del ciclo del crecimiento. El periodo siguiente, durante el cual produce la mayor parte del metabolito secundario, se conoce como idiofase. El metabolito secundario puede ser la conversión microbiana de un metabolito primario o un producto metabólico del medio del crecimiento original que el organismo forma solo después de haberse acumulado cantidades considerables de células de un metabolito primario. Dentro de la producción de estas sustancias, existen unos pasos generales en la producción de la masa orgánica en un fermentador, y estos se pueden resumir de la siguiente manera. Uno, que viene siendo la introducción de los microbios y medios estériles en la cámara de reacción. El dos, que es la fermentación. Y tres, es el procesamiento posterior, que es la recuperación, purificación y el empaque del producto. Ya por último se da la eliminación de los residuos. Todas estas fases de producción deben llevarse a cabo de forma aséptica y monitoreada. Generalmente son por computadoras, y para determinar la velocidad de flujo y la calidad del producto, los sustratos crudos de partida incluyen residuos vegetales crudos como maleasa, azúcares, harinas de pescado, carne y suero. Los productos químicos adicionales pueden ser agregados para controlar el pH o para aumentar el rendimiento. En la fermentación discontinua, los nutrientes se introducen continuamente en el reactor y el producto es desviado a lo largo de la carrera. Los puertos en el fermentador permiten que el producto crudo y los materiales de desecho se recuperen de la cámara del reactor cuando la fermentación finaliza, que ya viene siendo lo último. El producto bruto se recupera por decantación, precipitación, centrifugación, filtración o lisicelular, cualquiera de estos. Algunos de estos productos provienen del proceso listo para empaquetar, mientras que otros requieren más purificación, o sea, de una segunda fase, el cual el producto final es generalmente en forma de polvo, torta, gránulos o líquido, que se colocan en recipientes esterilizados, que se va a hablar más adelante, y los productos de desecho se pueden desviar para ser utilizados en otros procesos o descartados, y los microbios residuales y los nutrientes de la cámara de fermentación se pueden reciclar de nuevo en el sistema o eliminado para la ejecución. Bueno, algunos microorganismos son utilizados para la producción de aditivos alimenticios, aminoácidos y ácidos orgánicos. Entre ellos se encuentra la Acetobacter, la cual produce ácido acético, que es utilizado en procesos industriales para la producción de aditivos de alimentos como conservante de encurtidos, como coagulante de látex natural y en el teñido y la impresión textil, así como también en la elaboración de fármacos, tintes, plásticos e insecticidas. Las xantomonas producen la goma xantana, la cual es un estabilizador alimentario, el cual en la industria de alimentos mejora sustancialmente las propiedades de textura, especialmente en la elaboración de derivados lácteos como yogur, postres, helados y quesos. La Aspergillus niger se utiliza para la producción de ácido cítrico, el cual se suele añadir a los alimentos como conservante o para darles un sabor ácido. Su producción implica alimentar el manganeso o el hierro para detener el crecimiento del Aspergillus niger en un punto determinado, y en general se utilizan altas concentraciones de azúcar, entre el 15 y 18%. También se utiliza para cuajar mermelada, para aditivo de caramelos, conservante de pescado, retarda la decoloración de la carne de cangrejo y también retarda el escurrimiento de las frutas ya cuando están cortadas. Bueno, la producción de glutamato y otros aminoácidos se lleva a cabo mediante mutantes de Corynebacterium glutamicum que carecen o tienen la capacidad limitada de procesar el intermediario del ciclo del alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, lo que permite mantener bajo el nivel de biotina y añadir derivados de ácidos grasos, permitiendo la secreción de altas concentraciones de glutamato. Por otro lado, la bacteria Gluconobacter también es utilizada como la Acetobacter para la producción industrial de ácido acético.
Bueno, también algunos microorganismos generan vitaminas. Por ejemplo, la riboflavina es una vitamina producida por la fermentación de hongos como Aspergillus. Esta vitamina participa en los procesos de respiración celular, desintoxicación hepática, desarrollo del embrión y mantenimiento de la envoltura de los nervios. Las pseudomonas son utilizadas para producir vitamina B12, la cual es importante para el metabolismo de proteínas, ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Y la vitamina C o ácido ascórbico se produce por una complicada modificación de la glucosa por parte de la especie Acetobacter. Y esta vitamina es utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, así como sanar heridas y formar tejido cicatrizal. Además de estos productos, también destacan las enzimas, ya que son ampliamente utilizadas en diferentes industrias. Por ejemplo, las amilasas se emplean en la producción de jarabes a partir de almidón de maíz, y también estas enzimas participan en la producción de glucosa a partir de almidón y en la producción de papel para darle este revestimiento que le da suavidad a las páginas, por ejemplo, de los libros. Eh, y bueno, hablando como tal de la producción de esta enzima de forma em, como patente, fue otorgada la patente al japonés Hoki Takamin. Esta patente fue expedida por Estados Unidos y, de hecho, lo que destaca de la enzima de la amilasa es que se emplea en un preparado enzimático que se conoce como koji. Este preparado contiene un hongo filamentoso llamado Aspergillus oryzae, el cual utiliza como sustratos cereales, ya sea arroz o una mezcla de trigo y soja. Em, y bueno, mediante las amilasas se transforma el almidón en azúcares. Así que, por ejemplo, el vino sake es un vino hecho a base de arroz y utiliza precisamente las enzimas amilasas para transformar los carbohidratos del arroz en una forma en la que las levaduras puedan utilizar estos carbohidratos para producir alcohol. Y por otra parte, los preparados del koji también contienen enzimas proteolíticas que van a transformar la proteína de la soja en una forma que sea más digerible y que sea, pues, que tenga más sabor. Esto será la base de las fermentaciones de soja, que pues forma parte de los productos básicos de la dieta japonesa. ¿Qué productos? Por ejemplo, la salsa de soja y el miso. El miso es una pasta fermentada de soja que tiene un sabor a carne. Muy bien. Hablando precisamente de estos últimos dos productos que les mencioné, la salsa de soja y el miso, bueno, analizaremos la forma en la que se producen industrialmente. Para la producción de, este, de la salsa de soja, bueno, se parte de soja o de trigo. Entonces, por un lado, la soja se introduce en una cámara de vapor y bueno, el trigo va a ser tostado y va a ser triturado. Estos productos se van a juntar y se agregará el koji que contiene justamente este hongo filamentoso que les acabo de mencionar hace un momento. Entonces, bueno, se mezcla este preparado con las esporas y bueno, se procede a lo que sería cocinar el koji y posteriormente se agrega agua, agua disuelta en sal y después de esto se cocina
el moromí, que sería el fermentado de la soja. Posteriormente se filtra, se da un tratamiento con calor y se refina, y pues posteriormente se procede al envasado y pues a la inspección como tal del producto. Por otra parte, hablándoles del miso, les mencioné que es una pasta fermentada de soja. Bueno, se puede partir de soja o de arroz y cebada. Entonces, si se parte de arroz y de cebada, bueno, procede el mismo tratamiento con vapor y estos ingredientes que están cocinados se les va a incorporar el koji, perdón, que contiene pues estas esporas, ¿no? Y se hace la mezcla de koji como tal. Por el lado de la soja, las semillas se van a lavar, se van a cocinar al vapor y se van a triturar. Entonces se van a mezclar con el preparado de koji a partir de arroz. Entonces esto se va a mezclar con agua y con sal y posteriormente se va a fermentar y después de esto pues se procede a realizar el empaquetamiento de esta, de esta pasta y pues a la inspección con análisis de calidad del producto como tal. Muy bien. Otra aplicación muy importante es en los productos farmacéuticos, ya que la microbiología farmacéutica moderna se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se introdujo la producción de antibióticos que eran originalmente productos del metabolismo microbiano. Algunos hongos del género Cephalosporium producen sustancias antimicrobianas llamadas cefalosporinas. Eh, Estos hongos Cephalosporium utilizan la glucosa como sustrato y producen am, las cefalosporinas, que son compuestos beta-lactámicos que contienen un núcleo de ácido 7-aminocefalosporánico. Y bueno, las cefalosporinas naturales poseen actividad antibacteriana reducida, pero pues se pueden adicionar grupos laterales, sustituyendo las Rs que observamos en esa estructura, para aumentar la cantidad de fármaco producido y aumentar sus propiedades farmacológicas y sus espectros antimicrobianos. Entonces, como ejemplos de fármacos correspondientes a cefalosporinas que encontramos en venta, pues se encuentra la cefalexina, cefadronil, cefadrina, entre otros. También destacan las penicilinas. De hecho, el primer antimicrobiano producido en masa fue la penicilina, que procedía del Penicillium chrysogenum, que fue un moho aislado por primera vez de un melón cantalupo en Wisconsin. Este, bueno, este hongo utiliza la lactosa como sustrato y produce pues las penicilinas. Las penicilinas tienen un núcleo base, que sería el núcleo de ácido 6-aminopenicilánico, a partir del cual se realizan modificaciones y pues bueno, se da lugar a los diversos productos de penicilina que podemos encontrar en el mercado. Por ejemplo, la penicilina G, amoxicilina, ampicilina, oracilmicina, entre otros. Algo importante a destacar es que mediante modificaciones pues genéticas, mutaciones, em, esta cepa de Penicillium fue
mutando, ¿no? A través de los años, y esto con el propósito de aumentar el rendimiento de producto, ¿no? Como dato, pues tenemos que el Penicillium chrysogenum original, el que fue aislado por primera vez, sintetizaba 30 miligramos por mililitro de medio, mientras que pues el último aislado del que se tiene registro produce 85,000 miligramos por mililitro de medio. Entonces, bueno, mediante esta comparación, pues podemos observar el impacto que tiene realizar este tipo de modificaciones pues, genéticas para aumentar la producción de fármacos. Por otro lado, destacan los esteroides, ya que varias hormonas esteroideas se utilizan industrialmente, se producen industrialmente. Por ejemplo, los corticosteroides de la corteza suprarrenal, la cortisona y el cortisol, perdón, son ampliamente utilizados para el tratamiento de trastornos inflamatorios y alérgicos. Y por otro lado, hormonas como la progesterona y los estrógenos poseen ingredientes activos que son utilizados en métodos anticonceptivos. Entonces, su producción es sumamente importante para pues el ámbito médico, ¿no? Anteriormente se pensaba que la producción de estos compuestos pues era difícil, ya que recuperar esteroides de fuentes animales o sintetizarlos de forma química representaba un reto, ¿no? No obstante, se ha podido comprobar que microorganismos pueden sintetizar esteroides a partir de esteroles. Por ejemplo, especies del género Streptomyces generan o producen esta reacción para del esterol llevarnos hacia los esteroides mediante esta hidroxilación en el carbono que se señala de color morado. Muy bien, entonces, de forma análoga a el proceso de producción, a partir de un mismo derivado de esterol, se puede llegar a diferentes productos esteroides. Por ejemplo, en el diagrama de la derecha, observamos que a partir del pregneno 3,2-diona, se pueden seguir 3 rutas: la ruta naranja, la ruta amarilla y la ruta verde. Y esto nos lleva a 3 productos diferentes empleando diversos microorganismos. Si seguimos la ruta naranja, a partir de este compuesto, se lleva a cabo una reacción en presencia de la Corbularia lunata, que transforma este producto en un intermediario, que posteriormente se transforma mediante el Fusarium solani en 11 de hidrocortisona. Siguiendo la ruta amarilla, observamos que a partir de la pregnona 3,20-diona, en presencia de Aspergillus ocraceus y Dacilium dendroides, se puede llegar a cortisona. Y siguiendo la ruta verde, observamos que a partir de este mismo compuesto, en presencia de Colectropium antirimi y de Rhizopus nigranis, se puede llegar a la 5-alfa-hidroxiprogesterona, que pues es distribuida en el mercado. Otro producto de la microbiología industrial son las vacunas. Entonces tenemos, bueno, por ejemplo, aplicando microorganismos, vacunas atenuadas y vacunas inactivadas. Por un lado, las vacunas atenuadas emplean
virus patógenos o otro tipo de virus que sea muy parecido. Y estos virus se mantienen activos, pero están debilitados. Estas vacunas que en teoría emplean microorganismos vivos, atenuados, pero que están activos, se asemejan más a una infección real y bueno, son muy aplicables ya que se fabrican en grandes cantidades a escala industrial, pero pues únicamente hay que tener en consideración que para la aplicación de estas vacunas no es recomendable en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, bueno, encontramos como ejemplos a la vacuna de tipo SPR, que contiene un componente antisarampinoso, antiparodítico y antirrubeólico. Vacunas también, por ejemplo, contra la varicela y contra el zóster. Por el otro lado, las vacunas inactivadas eh, permiten forman parte de una primera estrategia para aislar un virus o una bacteria patógena y se inactiva o se puede destruir por medio de sustancias químicas, por ejemplo, formalina o fenol, o por calor o radiación. Y bueno, esta estrategia de producción de vacunas utiliza tecnología que se ha demostrado que funciona para tratar enfermedades que afectan a los seres humanos. Por ejemplo, se utiliza para fabricar vacunas antigripales y antipoliomielíticas. Y bueno, a escala industrial, pues también es competente este tipo de alternativa. No obstante, para llevar a cabo este método, se debe de contar con laboratorios especiales para cultivar los virus o las bacterias de una forma segura, de forma que pues esta técnica conlleva tiempos de fabricación relativamente largos y por lo general las vacunas resultantes deben aplicarse en pautas de 2 o 3 dosis. Esto pudiera ser una desventaja, ¿no? Eh, pero bueno, como ejemplos encontramos a las vacunas, por ejemplo, contra la rabia, contra la gripe y contra la poliomielitis, como les mencioné anteriormente. Un dato interesante es que, por ejemplo, para la vacuna contra la gripe se pueden emplear em, huevos de gallina para el cultivo del microorganismo y la producción de la vacuna. Entonces, bueno, eso referente a esta. Por otro lado, también se pueden producir vacunas por fermentación. La fermentación que les comentó mi compañero al inicio de la presentación. Por ejemplo, se pueden producir vacunas contra Bordetella pertussis, Salmonella typhi, Vibrio cholerae y Mycobacterium tuberculosis. Además de esto, también destacan la producción de vacunas con subunidades antigénicas. Estas vacunas van a ser aquellas que solamente van a emplear fragmentos específicos que se denominan subunidades antigénicas del virus o de la bacteria. Estos subunidades antigénicas suelen ser proteínas o carbohidratos que son esenciales para que el sistema inmunitario los reconozca. Dentro de este tipo de vacunas destacan los toxoides, que son toxinas inactivadas, bueno, que emplean toxinas inactivadas para desarrollar esta inmunidad contra el patógeno y pues se pueden considerar parte de las unidades del patógeno, estas toxinas. Entonces, microorganismos como el Corynebacterium diphtheriae y el Clostridium tetani se emplean para producción de
de vacunas de este tipo. Entonces, sintetizan estos microorganismos sus toxinas y a partir de estas toxinas se preparan la vacuna toxoide, que corresponde a vacunas DT o a la vacuna DT, que significa vacuna antidifterica antitetánica. Los biopolímeros son polímeros producidos microbianamente principalmente por polisacáridos, utilizados para modificar las características de flujo de los líquidos y para servir como agentes calificantes. Tienen muchos usos en la farmacoindustrias, farmacias y alimentarias. Los biopolímeros incluyen los dextranos, que se utilizan como sangre expansores y absorbentes. Por parte de los polisacáridos de Erwina, son utilizados en pinturas, los poliésteres, que son derivados de las pseudomonas oligobaranas, que se utilizan para plásticos especiales, las microfibrillas de celulosa, que son producidos por Acetobacter, que sirven como espesantes de alimentos, los polisacáridos de escleroglucano, que son utilizados para la industria petrolera como aditivos para los de perforación. Y por último, los polímeros de Santano, incluidos la goma de Santana, producidas por Xanthomonas campestris, utilizado para una variedad de aplicaciones como aditivos alimentarios. Por ejemplo, el Santano, los polímeros se encuentran comúnmente en muchos condimentos, como ensaladas, aderezos y alimentos sin gluten, donde ayudan los ingredientes a permanecer juntos. También se utilizan para mejorar la recuperación de petróleo mediante espesamiento de perforación. Los biosurfactantes son moléculas anfifílicas, es decir, poseen regiones hidrofóbicas e hidrofílicas. Así reportan en la interfase entre fluidos que difieren en la polaridad como el aceite y el agua. Por esta razón se utilizan para la emulsificación, también para la detergencia y la humectación y la dispersión de fases, así como la solubilización. Estas propiedades especialmente son importantes para la bioremediación, la dispersión de derrames de petróleo y para la recuperación mejorada de petróleo. Los biosurfactantes producidos microbianamente más utilizados son los glicolípidos. Estos son carbohidratos que contienen grasas de cadena larga ácidas, que se pueden aislar como productos extracelulares en una variedad de microorganismos, incluyendo los pseudomonas y levadura. Bueno, un uso interesante de los poderes de ciertos microbios han sido el desarrollo y la producción industrial de bioplaguicidas naturales utilizando Bacillus thuringiensis. Durante la esporulación de estas bacterias producen cristales intercelulares que pueden ser tóxicos para ciertos insectos. Cuando el insecto ingiere esta endotoxina, su tracto digestivo se rompe y muere, pero el material es relativamente no tóxico para otros organismos. En lo comercial, los polvos están disponibles para suprimir orugas, polillas y gusanos en varios cultivos agrícolas y árboles. También se está investigando una cepa de esta bacteria, considerando para el control del mosquito vector de la malaria y la mosca negra vector de la onococerocosis. Bueno, pues es posible extraer cobre por lixiviación. La lixiviación es especialmente útil para las menas de cobre, porque el sulfato de cobre formado durante la oxidación de las menas de sulfuro de cobre es muy soluble en agua. Por tanto, aproximadamente la cuarta parte del cobre extraído en todo el mundo se obtiene por lixiviación microbiana. En este proceso, la mena es machacada y amontonada en una gran pila denominada apilamiento de lixiviación, y a través de ella se rocía una solución diluida de ácido sulfúrico a un pH de 2.
El líquido que sale del fondo de la pila es rico en metales disueltos y se transporta a una planta de precipitación donde el metal deseado se precipita y se purifica. Después, el líquido se bombea nuevamente hacia la parte superior de la pila y se repite el ciclo. Si es necesario, se añade ácido para mantener el pH ácido, y en la imagen se ilustra la lixiviación microbiana del cobre con la mena más común de cobre, que es el sulfuro de cobre. Y como se muestra, así, Acetiobacillus ferroxians o Leptospirillum ferroxidans oxidan el sulfuro de cobre a ion sulfato y así es liberado el ion cobre. Bueno, en cuanto a los microorganismos como productos industriales, a veces los microorganismos en sí mismos constituyen un producto industrial, como por ejemplo la levadura utilizada en panadería, la Saccharomyces cerevisiae, se produce en grandes tanques de fermentación aireados. Al final de su fermentación, el contenido en los tanques tiene alrededor de 4% de masa sólida de levadura. Estas células se cosechan mediante centrifugaciones continuas y se prensan para formar los conocidos paquetes de levadura que van a ser utilizados en la acción casera. Otros microorganismos importantes que se meten a nivel industrial son las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, Ribosium y Bradyrhizobium. Estos microorganismos suelen estar mezclados con musgo de turba para conservar la humedad. Usualmente los granjeros mezclan el musgo de turba y el inóculo bacteriano con semillas de legumbres para asegurar la infección de las plantas con cepas fijadoras de nitrógeno eficientes. También durante muchos años, los jardineros han utilizado el patógeno de insectos Bacillus thuringiensis, como se mencionó anteriormente, para controlar las larvas de insectos devoradoras de hoja. Esta bacteria produce una toxina de tipo Bt-toxina que causa la muerte de ciertas polillas, escarabajos y moscas cuando es ingerida por sus larvas. Como fuentes alternativas de energía ampliando microorganismos, a medida que disminuyen nuestros suministros de combustibles fósiles o se tornen más costosos, aumentará el interés en el uso de recursos de energía renovables. Entre estos recursos tiene mucha importancia la biomasa, que es la materia orgánica conjunta producida por microorganismos vivos como cosechas, árboles y desechos municipales. También los microorganismos pueden utilizarse para la bioconversión, es decir, el proceso de conversión de la biomasa en fuentes de energía alternativas. La bioconversión también puede disminuir la cantidad de materiales de desecho que requieren procedimientos de eliminación. Aquí, como ejemplo, el metano es una de las fuentes de energía más convenientes producidas por la bioconversión. Muchas comunidades más bien producen grandes cantidades útiles de metano a partir de desechos basurales. Por ejemplo, los grandes lotes donde se alimenta el ganado producen cantidades inmensas de estiércol que deben eliminarse y se ha dedicado mucho esfuerzo al diseño de métodos prácticos para producir metano a partir de estos desechos. En esta imagen se puede observar que el metano se acumula en basurales y puede usarse para producir energía. Esta es una instalación cercana a Los Ángeles que tiene 50 microturbinas que producen electricidad a partir del metano producido por la basura. Detrás de las microturbinas hay 5 chimeneas de gas flameante que ocultan las llamas producidas por la combustión del metano exterior.
Por último, los biocombustibles son combustibles obtenidos a partir del tratamiento de la biomasa vegetal, que es mucho menos contaminante que los combustibles de origen fósil. Aquí te dan 3 ejemplos, como hidrógeno, metano, mencionado anteriormente, y etanol. La industria agrícola ha alentado a la producción de etanol a partir de sus productos. En muchas partes de Estados Unidos se dispone de gasolina con contenido de etanol, siendo 90% gasolina y 10% de etanol, y se le utiliza en automóviles de todo el mundo. También en algunos automóviles se puede usar combustible con 85% de etanol que se comercializa en algunas regiones. Por ejemplo, en la actualidad el maíz es el sustrato utilizado con más frecuencia, pero también pueden usarse productos de desechos agrícolas. Eso es todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención. Y estas fueron las referencias utilizadas.